Hola a todos, soy Lucía y hoy quería hacer un vídeo contándoos un poco cómo he aprendido a hablar inglés y todo eso. Obviamente soy española, pero ahora estoy viviendo en Londres, entonces ha causado curiosidad y os lo quería contar. Toda mi familia es española, así que supongo que empecé desde cero. Cuando tenía 5 años en mi colegio, en los recreos de la comida, ofrecían clases que podías hacer en vez de estar jugando con los otros niños. Siendo mis padres, siendo como son, me pusieron en clases de inglés. En esas clases obviamente eran los colores, los números y todo eso, cosas básicas, tenía 5 años. Pero estuve en esas clases 1 o 2 años creo. Luego después seguí yendo a otras clases, pero me cambié al ajedrez. Cuando tenía 8 y ya no iba a esas clases, mis padres sí que estaban interesados en que yo aprendiese inglés. Y mi padre siempre ha tenido un interés por aprender inglés y también habla un poco de inglés y todo eso. Así que digamos que es algo que desde pequeña siempre me han inculcado. Mi padre también estaba suscrito a una revista, que te venía una revista y una película en inglés. Y cuando yo tenía 8 años decidí que quería ver una de esas películas y ver si podía aprender yo sola. Entonces miré todas las que tenía y la que vi que podía ser más de niños, no realmente, pero más o menos, era Titanic. La película no tenía subtítulos en español ni nada de eso, entonces obviamente no entendí todo, pero sí que entendía cosas y sí que vi la película entera, aunque no la entendía en todos los momentos, porque quería ver si lo podía entender y quería ver si podía aprender yo sola. El año siguiente, cuando tenía 9, yo siendo como soy, le pedí a mis padres que me llevasen a una academia de inglés. Obviamente ellos estaban súper contentos y me dijeron que sí. Fui a una academia de inglés después del colegio, desde que tenía 9 años hasta que tenía 15 creo. Estuve allí un montón de años, pero lo mejor fue que aprendí, digamos, una base de gramática. Se empezó a notar en mi colegio que en las clases de inglés yo era como la más avanzada. Bueno, estaban este otro chico y yo. Éramos como los más avanzados de la clase. Y algo que era un poco molesto en su momento, pero que ahora creo que fue bueno. Cuando preguntaban algo en clase y nadie respondía, la profesora siempre iba a mí como comodín. Si nadie iba a responder, la profesora decía, vale, Lucía, lo vas a decir tú. Era un poco como que yo hacía la mayor parte del trabajo en la clase porque nadie quería contestar o nadie sabía cómo contestar. Una de las profesoras que tuve me daba como trabajo extra, no extra, pero sí me daba como más palabras de vocabulario y todo eso un poco más avanzadas porque sabía que yo no estaba aprendiendo realmente nada en la clase. Cuando tenía 15 años me fui de la academia porque vi que no estaba realmente aprendiendo más. Y si vais a clases de inglés lo sabréis que siempre dan la gramática, y gramática hay la que hay. Y mucho más conversación real no te enseñan tanto, entonces decidí que no quería que mis padres siguiesen pagando la academia porque no estaba aprendiendo tanto como yo quería. En ese momento yo ya estaba viendo películas, leyendo libros, escuchando música y todo eso en inglés. Y eso creo que me estaba ayudando mucho más que la academia y por eso decidí quitarme. Cuando tenía 16 años en mi colegio ofrecían un curso que era 3 semanas y te ibas con unos profesores y con el resto de la gente de la clase que quería a Canadá. Fui en ese viaje y me quedé con una familia allí, entonces tenía clases por la mañana con el resto de la gente que ya conocía y luego estabas pues por Canadá, se hacían actividades y todo eso. Una cosa que mucha gente hizo mal es que solo hablaban entre nosotros y no se ponían a hablar con gente en las tiendas o por la calle o con el resto de estudiantes que había de otros países. Y yo sí hice eso y creo que me ayudó bastante más que al resto porque nadie hablaba inglés. O sea, estábamos hablando entre nosotros, haciendo las actividades entre nosotros y salvo lo que hablasen con la familia, realmente no estaban hablando inglés. Y entiendo que a veces puede ser más complicado si no tienes tanto nivel o lo que sea, pero creo que es bueno, si ya que estás fuera del país, hablar por lo menos con la gente. Al año siguiente de eso, cuando tenía 17, decidí que quería hacer el último año de instituto o de colegio en Estados Unidos, entonces estuve de estudiante de intercambio en Colorado durante 10 meses. Creo que es una de las experiencias que más me ha ayudado en la vida. No digo que fuese todo positivo, pero como experiencia sí es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Y obviamente estaba forzada a hablar inglés con todo el mundo porque era un nuevo país, una nueva ciudad, un nuevo colegio, una nueva familia. Y obviamente tienes que hablar con la gente, no puedes estar 10 meses sola incomunicada. He de decir que sí que me hice amigos con mucha de la gente mexicana de mi colegio y entonces sí que hablé español, aunque realmente no quería, pero era gente muy simpática, entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? También es curioso ver cómo el acento con el que he acabado es un poco el que he creado yo con lo que he ido aprendiendo sola y cuando estuve en Estados Unidos, porque cuando estaba en la academia todos los profesores que tuve eran británicos, pero ese acento pues no se me ha quedado por alguna razón. Cuando tenía 19 y estaba en la universidad, creé este canal y obviamente ahora mismo estoy haciendo el vídeo en español, pero todos mis vídeos son en inglés. Y decidí hacerlo así para poder practicar más y hablar con más gente de otros países que hablasen inglés. El último paso ya fue cuando acabé la universidad y decidí venirme aquí a vivir a Londres. Sé que mucha gente cuando se viene a vivir a Londres siempre como que se queda con la gente española y hace amigos españoles o con la gente que ya conocía de antes, pero yo no quería hacer eso para nada. Supongo que ya que me he mudado de país y que he querido venir aquí para hacer como vida inglesa, digamos, pues que no quería estar asociada tanto con España, no por nada malo, sino que ya que estoy aquí, ya que puedo hablar inglés y puedo hacer todo eso que me gusta más, pues prefiero.
Esa es un poco la historia de cómo aprendí inglés y los pasos que ha habido. Creo que se aprende mucho más si lo intentas por tu parte y si haces tú un poco, vas a tu paso y lo haces tú solo. Como he dicho, una de las cosas que yo hacía era ver la televisión, leer libros y todo eso, y sé que mucha gente sí que veis a lo mejor series en inglés. Creo que es importante también leer en inglés, porque una de las cosas que vi en Estados Unidos, y no digo que todos los americanos sean así, pero es algo que pasaba en la ciudad en la que yo estaba, y es que muchos americanos no sabían deletrear las cosas y escribir las cosas porque estaban... Obviamente hablaban inglés y sabían hablar inglés perfectamente, pero no leían, entonces no sabían escribir bien. Y sí que creo que es esencial, sobre todo si estáis aprendiendo, que leáis además de ver cosas. La cosa que yo creo que más me ha ayudado de todo es hablar conmigo misma, y sé que suena muy raro porque entiendo también que muchas veces da un poco de miedo hablar con otra gente por si te equivocas o lo que sea. En primer lugar, quitaros ese miedo porque la gente sabe que estáis aprendiendo el idioma y no viene por el Espíritu Santo que sepáis hablar el idioma, entonces es normal equivocarse, pero entiendo que se tenga ese miedo. Pero hablando tú sola, pues creas la conversación, si te equivocas no pasa nada porque no te oye nadie. Y lo último es que os obsesionéis con ello, no de una forma mala, no una obsesión horrible, pero sí que tengáis ese ánimo de aprender y que lo querráis hacer todo el tiempo. Ya digo, si estáis viendo series y todo eso y lo hacéis en inglés, mejor que mejor. Os quería decir también que cuando empecé a hacer todo esto, en plan tenía desde los 10 hasta los 17 años o así, y la gente sabía que yo veía series en inglés o que leía en inglés y todo eso, mucha gente se reía de mí y me llamaban rara y todas esas cosas, y ahora sé que hay mucha gente que está intentando aprender inglés y es como, ya, os reíais de mí, pero ahora yo sé hablar inglés y vosotros no. Si queréis aprender inglés, tenéis que hacerlo por vuestra cuenta y tenéis realmente que querer hacerlo. Ir a clases no os va a solucionar la vida para hablar inglés. Sí que podéis coger la base, pero yo digo, si vais a clases y no hacéis nada más, no os va a servir. Espero que este vídeo os haya ayudado, os haya animado un poco a hacer cosas por vuestra cuenta para aprender inglés, y si es así, darle a thumbs up. Si tenéis más preguntas o queréis que os cuente otra cosa o lo que sea, podéis dejarlo en los comentarios y os contesto y todo eso. Y os veré pronto con otro vídeo. ¡Adiós!